Bueno, una vez que hemos analizado de una manera un poquito más objetiva el partido, creo que incluso yo vi el partido peor, seguramente por la expectativa que tengo con el equipo, que me apasiona nuestro equipo y bueno, pues al final también el resultado creo que me condicionó un poco, así que en ese sentido me pongo un negativo en la reflexión post partido de la semana pasada, porque al final el equipo estuvo mucho mejor de lo que pude allí atisbar. Es verdad que ellos estuvieron muy bien, el Valladolid, nos fueron capaces de ocupar en alto, de condicionarnos un poco nuestro ataque posicional, pero bueno, la verdad que en la primera parte nosotros tenemos las dos ocasiones más claras, no las hacemos, y en la segunda parte su gol pues es un gol de una acción individual, un disparo de fuera, y estando ellos bien, porque a mí el Valladolid me gustó mucho como equipo, nosotros hicimos también un buen partido y bueno, pues al final un partido más de la categoría en donde evidentemente pues ya como hemos hablado mil veces se puede ganar, perder o empatar, porque al final la igualdad es máxima y los pequeños detalles pues acaban marcando pues esa diferencia que les llevó a ellos a ganar 0-2. El segundo gol fue en el descuento, entonces bueno, tampoco es que hemos tenido que cambiar nada más allá de, pues oye, hemos hablado de ciertas cosas, pero bueno, entendemos que esta liga es la que es y en las últimas 6 jornadas hemos ganado 3, hemos empatado 2, solo perdimos esta semana pasada y bueno, pues ya con ganas de afrontar el siguiente partido. No, nada, al final si es que estamos en un proceso que lo hablamos el otro día, de las 32 jornadas que llevamos, en 15 hemos estado en playoff y en 16 hemos estado a un partido o menos del playoff, es decir que de 32 semanas, 31 semanas hemos convivido en zona de playoff, porque o estando dentro o estando un partido. Eso habla bien del equipo, eso habla de que en verdad los milagros no existen, es decir que cuando tú estás de 32 semanas, 31 peleando por playoff, eres un equipo de playoff, eres un equipo que está peleando en la parte alta de la tabla, estamos hablando de un porcentaje, prácticamente el 98% del año has convivido en la parte de arriba, entonces no ha habido nada distinto a lo que tengamos que hacer, hemos trabajado en función del rival, preparando el partido en función a las características distintas que tiene el Zamora en relación a lo que nos encontramos con el Valladolid y hemos seguido trabajando en la misma línea que llevamos toda la temporada, con la ilusión de querer ganar el próximo partido, con la ambición de hacerlo y con las ganas de intentar ser un poquito mejores y de preparar el partido de la mejor manera posible. Bueno, al final la reflexión que hemos hecho es que es verdad que hay un punto en el que en Ganzábal hemos tenido posibilidades, hemos tenido partidos en donde hemos tenido ocasiones más claras incluso que en otros partidos donde ganamos en la primera franja y no materializamos las ocasiones y pareció que bueno, te vas enganchando un poco. Es verdad que los rivales cambiaron un poco cierto planteamiento de los partidos aquí en casa, quizás siendo un poquito menos proactivos, aguantando un poquito más en bloques bajos, intentando cerrarnos ciertos espacios y bueno, nosotros hemos tenido que ir ajustando cosas y en ese proceso en el que nos hemos hecho mejores como consecuencia de lo que los rivales nos han hecho, sobre todo en el contexto local, nos ha llevado a implementar nuevos recursos que nos han hecho ser mejores fuera de casa. Entonces al final, de una manera indirecta, lo que los rivales nos han hecho en casa nos está dificultando un poquito en casa ganar, pero nos ha hecho mejores fuera de casa. Entonces bueno, pues a la larga, oye, en la primera vuelta hasta que no llegó Villalba no ganamos fuera de casa, pero ganamos mucho y ahora pues está siendo al revés. Somos quintos y ahora mismo estamos en posición de playoff y soñamos con que la victoria en Ganzábal en esta segunda vuelta pues caiga el domingo, que al final es lo único con lo que podemos hacer ahora, seguir soñando con el domingo ganar y lo he hablado otras veces y podría, y no quiero en ese sentido engañar, hablar de psicosis o hablar de es que no ganamos en casa, qué problema, para nada, es decir, hemos seguido siendo dominadores, el otro día se hace un partido igualado, el día del Villalbés tenemos 15 ocasiones para hacer gol, nos faltó simplemente materializar ese gol, bueno, el día de Orense hacemos un partido excelso contra un rival que, fíjate, lo que acabamos de ver, de dónde viene de ganar, bueno, son pequeños detalles, pero no habla de que el equipo esté mal y bueno, ya te digo que incluso nos ha ayudado a ser mejor equipo fuera de casa. A ver, un rival que va tercero, que lleva todo el año en posiciones de playoff, casi es un poco indiferente cómo pueda venir porque es un equipazo. A los mini puntos, como siempre digo, pues oye, prefiero que no se estén jugando nada, porque al final un equipo con el nivel individual y colectivo que tienen, pues en ese sentido, cuando digo no jugarse nada, me refiero a nivel de clasificación, pero al final todo jugador quiere ganar, quiere seguir sumando puntos, quiere, pues eso, entiendo que quien juegue querrá hacer goles, querrán dejar la puerta a cero otra vez, bueno, pues en esos mini puntos, pues prefiero que no se estén jugando a nivel de clasificación nada a día de hoy, pero bueno, sabemos que independientemente de eso, es un rival tremendamente potente y que nos va a exigir mucho para poder ganarles. Bueno, entiendo, ellos tienen una identidad muy clara y bueno, pues espero ese partido, espero el partido que ellos llevan mostrando durante toda la temporada y en ese sentido, pues bueno, estamos preparados para ello, hemos entrenado y hemos preparado el partido en esa línea y bueno, pues nosotros pues intentaremos, pues bueno, pues diseñar un partido que nos permita pues recuperar esa victoria que tanto ansiamos aquí en Ganzábal. Bueno, mira,
una de las cosas que esta semana hemos hablado es que, primero, es evidente que somos el Unión Popular del Langreo, que al final tenemos el presupuesto que tenemos y eso me parece bien, y que al final está guay, que ya nos habíamos salvado hace 2 semanas, etc. Pero es que ahora, insisto, yo he intentado no mirar datos subjetivos míos de me encanta el equipo y tal. Lo que hemos hablado antes, de 32 semanas, 31 peleando por playoff. Tenemos una posibilidad a día de hoy increíble para hacer algo histórico. Y lo bueno es que no tenemos una presión, porque no tenemos la obligación de tener que hacerlo. Pero sí es verdad que ha llegado un punto en el que hemos de ser ambiciosos. O sea, ahora no me vale, y yo sé que muchos de los mensajes que recibo y que recibimos son, joder, no pasa nada, si al final nos metemos no pasa nada, ya hemos cumplido. No, ahora mismo no podemos coger ese mensaje como nuestro. Nuestro mensaje tiene que ser, llevamos un año que está siendo la hostia. Llevamos conviviendo 31 de 32 semanas en playoff y tenemos que ir a muerte por el playoff. Lo bueno, que si al final no lo consiguiéramos, evidentemente, pero si no lo conseguimos, en ese momento sí que podemos decir, oh, el año fue espectacular, pero ahora, quintos, dependiendo de nosotros, o sea, tenemos que ser ambiciosos. Tenemos que soñar con conseguir el playoff y tenemos que salir el domingo sabiendo que somos un equipo que lleva 31 jornadas compitiendo por un playoff de ascenso, que lleva conviviendo con los de arriba, que ha competido contra todos los rivales. Es el momento de ser ambiciosos, es el momento de tener el hambre de querer ganar. Hemos de quitarnos la parte de, que yo entiendo, la que he dicho, bajo presupuesto, somos, se lo he dicho a los jugadores, no somos los pobrecitos, O sea, en una eliminatoria puedes obrar un milagro. Hablábamos de la Grecia de la Eurocopa del 2004 que ganó aquel, que fue otro milagro, pero cuando llevas 31 semanas de 32 no hay milagros, hay trabajo y hay una realidad, que es la de que eres un equipo que está compitiendo por el playoff. Que nadie nos asegura que al final lo hagamos, evidentemente, ahora tenemos 2 partidos difíciles, hay unos rivales, yo no puedo asegurar 100% que vayamos a hacer el playoff, pero bueno, en la línea del vendehumos, pues en la versión vendehumos 2.0, es que es el momento. O sea, si no lo hacemos ahora, si no creemos ahora en hacer un playoff, ¿cuándo? ¿El año pasado? Cuando perdimos 0-3 con el Compos, imposible. O el año pasado, a falta de 3 semanas que estábamos a 20 puntos del playoff. Es que es el momento, joder. Ilusionémonos, pero ¿cómo no lo vamos a hacer? Obviemos, y digo, esto no es perder la humildad, es con la misma humildad que nos ha llevado a ser el equipo que somos a día de hoy. Y con la misma confianza, es el momento de dar un paso y de creer que somos el Unión Popular del Langreo, pero que el Unión Popular del Langreo de la 23-24 es un equipo que está compitiendo por playoff. Y todo el que venga el domingo a Ganzábal tiene que venir con la ilusión de querer hacer un playoff, porque esos chavales han demostrado durante una temporada entera que son equipo de playoff. Pase lo que pase el domingo, vamos a llegar con opciones, ganando al Cayón, porque hay un enfrentamiento Rayo Cantabria-Compostela. Vamos a llegar con opciones. En el peor de los casos, el domingo, si ganamos al Cayón, tenemos muchas posibilidades de volver a meternos en playoff. Entonces, pase lo que pase, vamos a vivir 33 de 34 semanas, o en playoff o peleando por playoff. Eso es la hostia. Y se lo han ganado esos, compitiendo todos los días como cabrones, entrenando, aguantándome todos los días, al cuerpo técnico. Es el momento de volar, de más que nunca de creer y de ir a muerte. Es que no hay nada que perder, o sea, lo único que hay que perder es que hoy diga, confío en hacer un playoff y que no lo hagamos y a mí al vendehumos tal. Pues bueno, pues al final llegué con esa vitola y espero y deseo poder cumplir otra vez algo histórico y mágico. Así que nosotros creemos, confiamos a muerte en conseguirlo e insisto, es el momento de dar un paso, y sin perder la humildad. Esto no es sacar pecho, no es nada, es creer que somos un equipo que está compitiendo por el playoff, es creer que el domingo estamos compitiendo por hacer un playoff de ascenso, es creer que estamos quintos, solo 2 puestos por debajo del Zamora, es creer que realmente esos chavales se han ganado la posibilidad de soñar con hacer un playoff de ascenso. Que luego lo consigamos o no, hostia, si lo conseguimos ya, ¡buah!, ya la repanocha, eso ya para morirse, pero que solo lo que tenemos se lo han ganado a pulso, ellos, esos chavales, alguno menos chaval, se han ganado a pulso competir por un playoff de ascenso. Vamos a soñar con ello, vamos a competir a muerte, vamos a creérnoslo y el domingo volveremos y volverán ellos, porque lo hacen todas las semanas, se van a volver a dejar la puta vida, van a salir como locos y si las cosas no van bien se van a meter al vestuario jodidos como se meten siempre porque tienen una ambición que es la hostia. Vamos a soñar, porque desde que yo llegué aquí llevamos soñando y se siguen cumpliendo los sueños, así que ¿por qué no? Otra, así que al lío, que el ritmo no pare.